En cuanto al cruzado posterior, bueno, es un ligamento es el doble que del diámetro del cruzado anterior, es un nivel este es el cruzado posterior, es mucho más grueso, es mucho más firme, digamos, es mucho más rara también su lesión. Lo vemos en mecanismos de alta energía, como golpe directo. El típico es cuando uno no usa cinturón de seguridad y se va contra el tablero y golpean las rodillas contra el tablero en el auto, digamos, y eso produce un movimiento brusco de la tibia hacia posterior, rompiendo el cruzado posterior. También se ven las hiperextensiones, hiperextensión forzada, por ejemplo, un jugador de rugby al ser tacleado, pero tendría que ser desde adelante o desde medial, y asociado a otras lesiones, por ejemplo, cruzado posterior más complejo posterolateral. Y también, como un ligamento grande, a veces vemos también lesiones parciales, lo cual no es tan frecuente en el cruzado anterior. Cuando lo sospechamos por el mecanismo, que son mecanismos de mayor energía, tenemos el cajón posterior o el Godfrey. La diferencia entre uno y otro, los dos son desplazamientos, solo que el Godfrey es un desplazamiento prácticamente espontáneo. Ustedes ponen la rodilla en 90 grados y se va hacia atrás. Y la confirmación es por resonancia. Aquí en nuestra casuística, fíjese la inestabilidad medial que tiene este paciente, inestabilidad lateral, y solamente al ponerlo en posición está haciendo un Godfrey. La tibia se cae y ahí yo lo que estoy haciendo es, bueno, también se va hacia adelante, pero se cae sola prácticamente. O sea, no hay que inducir un desplazamiento muy significativo. Conceptos del tratamiento. Es factible considerar tratamiento conservador en las lesiones aisladas, totales o parciales. Y ahí lo que uno hace es fortalecer el cuádriceps, porque el cuádriceps es un agonista del cruzado posterior, así como los isquiotibiales son agonistas del cruzado anterior. Nuestra elección, cuando reconstruimos un autoinjerto de tendón cuadricipital, nosotros hemos utilizado por muchos años doble banda, pero también una banda, o sea, un solo injerto. Doble banda es cuando ustedes dividen este en dos, y hacen dos túneles a nivel femoral y un túnel a nivel tibial, o eventualmente un solo túnel a nivel femoral y un túnel a nivel tibial. En el mismo tiempo quirúrgico, o sea, en la misma cirugía, a veces se pueden hacer por dos tiempos. Nosotros tendemos a hacerlo en el mismo tiempo quirúrgico. Habitualmente reparamos, reconstruimos, aumentamos las lesiones asociadas y hay que esperar resultados un poco más discretos que las lesiones de cruzado anterior, porque el injerto en sí, por muy grande que sea o por muy bueno que nos salga, nunca es exactamente igual que un cruzado posterior. En general, el mismo concepto. Aquí hay una avulsión del ligamento cruzado. Fíjense cómo se ve el fragmento avulsionado del cruzado posterior. Y aquí lo que hicimos es hacer un abordaje posterior a través del huevo oblíteo. Ubicamos la fractura y le hicimos una osteosíntesis con un tornillo. Todo lo que es fractura, en general avulsiones, tendemos a reponerlo por el potencial que tiene el hueso de cicatrizar muy bien. Por lo tanto, pero esto tiene que ser hecho con oportunidad, o sea, con prontitud, debido a que si no, la retracción nos dificulta mucho el hacerlo. Lesiones meniscales, los meniscos. Bueno, la anatomía de los meniscos, tenemos dos meniscos, cada rodilla tiene dos meniscos. Estos son los meniscos, son una estructura fibrocartilaginosa congruente en relación a la tibia y al cóndilo femoral. ¿Ya? Aquí se ve. Tenemos un menisco medial y un menisco lateral. El menisco lateral es más redondito y el medial es más alargado. Es interesante que el menisco lateral es bastante más móvil, el medial está más fijo y está prácticamente pegado al colateral medial. O sea, funcionalmente son bastante diferentes uno de otro. En cuanto a la anatomía, la irrigación es clave en esto, debido a que tenemos tres zonas. Una es la roja, que tiene mucha vascularización. Si se rompe por ahí en esa zona, tenemos por ejemplo, una rotura horizontal en zona roja, lo que hay que hacer es suturar, porque la probabilidad de que esto
realmente cicatrices es muy buena. La roja blanca que ya no es tan buena y la blanca blanca que claramente es mala. Y eso es importante porque determina el tratamiento. Ahora, ¿cuál es la función del menisco? Uno es distribución de carga. Si ustedes tienen un menisco, lo que están haciendo es de alguna forma distribuyendo. Si es que ustedes no tienen menisco, la carga se concentra solamente en la parte articular, en la parte del contacto entre los cartílagos. Sin embargo, en la medida que ustedes tienen menisco, se distribuye mejor la carga y eso evita sobrecargas en un área muy pequeña. A mediano plazo, a largo plazo, a 10 años, estos cartílagos empiezan a deteriorarse cuando hay una falta absoluta de menisco. Hace unos 25, 30, 25 o 20 años atrás era frecuente no entender esto y por lo tanto la técnica era una técnica abierta en la cual se hacía una incisión y sacaban todo el menisco cuando estaba roto. Ahora el concepto actual es sacar lo mínimo posible en consideración a la función que tiene. Tiene también una función estabilizadora, debido a que si uno tiene un menisco, sobre todo el medial, en buena posición, también genera una cierta inestabilidad antero-posterior. Tiene una función de propiocepción, o sea, de sensibilidad, y para decirle a nuestro sistema neurológico en qué parte está nuestra articulación, y de nutrición en los cartílagos. Los cartílagos se nutren por un mecanismo como de esponja, en la medida que son sometidos a carga y descarga. Esto es para mostrarles el mecanismo de movimiento que tiene el menisco lateral. El menisco medial prácticamente en la flexo-extensión no tiene movimiento, sin embargo el lateral tiene mucho movimiento y eso es re importante en el momento de considerar su sutura o considerar su función. Bueno, la lesión meniscal es la lesión significativa más frecuente de la rodilla, claramente. El mecanismo lesional con cartílago, bueno, el mecanismo lesional habitualmente es torsional y hay dos tipos, grupos etarios o epidemiológicos. Tenemos los pacientes jóvenes que son habitualmente con meniscos normales y que tenemos un mecanismo de mediana o alta energía. Habitualmente mediana energía, están jugando a la pelota, se tuercen y se rompen su menisco. Sin embargo, en pacientes mayores de 40, 45 años, los pacientes van caminando y se rompen el menisco y habitualmente lo que uno ve son meniscos con fenómenos degenerativos. Hay degeneración mucoide a nivel del menisco, por lo tanto su tejido se debilita y se rompen por malo, no se rompen por torsiones necesariamente. O sea, tiene que haber puede haber un mecanismo banal y que se rompan igual. Y por último, tenemos los con artrosis. Son pacientes en los cuales hay exposición de hueso subcondral y al exponer el hueso subcondral el hueso es áspero y empiezan de alguna forma a limar el menisco y terminan rompiéndolo. En general, el pronóstico de esas lesiones cuando uno tiene ya una artrosis es malo, digamos, o sea, no se arregla con ni sacarlo ni suturarlo. Digamos. En cuanto a la clínica, lo importante es la anamnesis, la historia de torsión, aumento de volumen, bloqueo. Cuando el fragmento meniscal se interpone en el mecanismo, ustedes se puede presentar un bloqueo. A diferencia del pseudo bloqueo patelar, en el cual ese dura segundos, o una fracción de segundo, el paciente no logra extender, pero una fracción de segundo, el bloqueo meniscal en general tiende a durar minutos, incluso días. El examen físico, dolor en la interlínea respectiva, derrame articular, que observamos, el McMurray positivo, hay un montón de signos meniscales, yo no me voy a enredar en cuál, yo utilizo habitualmente el McMurray, con eso es suficiente. Si ustedes lo sospechan, tienen que hacer una resonancia, que es el examen estándar. Aquí tenemos una imagen de resonancia que ustedes ven el menisco medial y una rotura del menisco lateral donde se observa esta parte como blanca, debería haber un triángulo negro y se observa como interrumpido ese triángulo. Y la ArthroTac la utilizamos en pacientes que no se pueden realizar la resonancia, por ejemplo, pacientes con marcapaso u otra condición que impide la utilización del resonador. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento conservador en pacientes asintomáticos, o sea, encontrar una lesión meniscal, hay pacientes que la tienen como un hallazgo, es decir, que no determina patología, o sintomáticos que eventualmente lleven poco tiempo y que son de bajo requerimiento. Ustedes hacen un tratamiento conservador, que es básicamente esperar, mejorar la musculatura, pero darle tiempo a
a que esto se resuelva en forma espontánea. Y con artrosis severa asociada en las cuales el tratamiento es conservador debido a que una meniscectomía o una sutura no le aporta mayormente al paciente, y si le aporta en un tiempo muy acotado. El problema es cuál es el punto, o sea, con una artrosis severa, con una rotura meniscal, la artroscopía no tiene ningún rol. Sin embargo, cuando tienes artrosis moderada y tienes una lesión meniscal con signos meniscales o síntomas meniscales, como por ejemplo bloqueo, sí podría haber una ganancia para el paciente al hacer una artroscopía, debido a que evitaríamos estos mecanismos. Sin embargo, hay que saber distinguir bien o en la medida de lo posible, porque siempre hay un cierto grado de incertidumbre si es que los síntomas son debidos al menisco o es debido a la artrosis, como para tomar la decisión. Y el quirúrgico, bueno, cuando tenemos bloqueos meniscales, por ejemplo, una asa de Valde-Luzá, una lesión suturable en un paciente joven, la persistencia de síntomas más de 4 semanas, atribuirle al menisco, pacientes de alta exigencia física, por ejemplo, deportistas, y en el contexto de una lesión asociada que tenga indicación quirúrgica en sí mismo. Si estamos haciendo una lesión de cruzado anterior y vamos a operar un cruzado anterior, no vamos a esperar a ver si el menisco a las 4 semanas está bien o no. En general tendemos a resolverlo. Ahora, en cuanto al tratamiento, hay dos alternativas. Uno es la sutura, la que tratamos de hacer lo más posible, pero recuerden que tenemos que tener potencial de cicatrización, o sea, estar en zona roja-roja o roja-blanca. Blanca-blanca no tiene mucho sentido, y a veces también hacemos intentos en pacientes muy jóvenes, pacientes de menos de 20 años, que a veces tienen un potencial de cicatrización muy superior que el estándar. Y por último están las meniscectomías parciales. Aquí tenemos una rodilla, ese es el menisco lateral, el cóndilo, el platillo tibial, y la artroscopía es el estándar para hacer esto, que nos permite además evaluar toda la articulación, y ahí podemos observar una rotura del menisco medial. Fíjense ahí cómo sale un flap desde el inferior. Aquí ahí también está roto. Y vamos a adelantar. Y el resultado final es resecar lo mínimo posible y dejar fragmentos. Muchas veces dejamos algún tipo de rotura siempre que sea estable. O sea, nuestro concepto actual es tratar de ser lo más económico posible en cuanto a la meniscectomía. El pronóstico, bueno, evidentemente, mientras menos menisco funcional, más probabilidad de artrosis. O sea, el menisco sí cumple una función. Ahora, claramente, dejar trozos inestables dentro de la rodilla deteriora más la rodilla que sacarlo. Por lo tanto, lo ideal es salvar lo que se pueda salvar, digamos. A veces hacemos meniscectomías parciales y hacemos sutura además. O hacemos una parte, le sacamos un trocito y el resto lo suturamos. Ahora, en cuanto a la sutura, yo diría que hay un intento honesto de los cirujanos de tratar de hacer mayor cantidad de suturas posible, en la medida de lo posible, digamos. Hay 75% de buenos resultados sin rupturas en suturas a 5 años. Pero hay que entender de que eventualmente viene con vale otro, y que eventualmente uno puede hacer una sutura meniscal que no funcione y que hay que terminar rehaciendo la cirugía y haciendo la meniscectomía en un segundo tiempo, lo cual tiene que ser entendido por el paciente y aceptado. Eso es. Muchas gracias.